Bien, entonces estábamos diciendo que una vez que hemos deducido la fórmula de la parábola, existen 4 posibilidades que se van a dar. La primera posibilidad, cuando la parábola se abre hacia la derecha, sentido positivo en el eje de la X, su ecuación es la que acabamos de deducir. Su ecuación es y cuadrado igual a 4px. ¿Cuál es su situación gráfica entonces? Su situación gráfica es la siguiente. Aquí tenemos el eje Y, por acá tenemos el eje X. Entonces, el vértice está en el origen. 0, 0. Entonces, una parábola que se abre en este sentido. Por acá vamos a tener el foco, que va a tener coordenadas P0. Por aquí estaría la directriz. Que aquí estaría el punto, en este caso menos P0. Y X igual a menos P es la directriz. Quiere decir que esta misma recta se puede reescribir como X más P igual a 0. Esta misma, la directriz. Entonces, esta parábola, cuando se abre en sentido positivo el eje de la X, va a tener esta ecuación. Y cuadrada igual 4px. ¿Ya? En este caso, este es el foco, este es el vértice y esta es la directriz. Esta sería la primera posibilidad. Vamos ahora a ver la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es cuando esta parábola se abra en este sentido, en el eje X, pero en el sentido negativo. El eje de simetría en este caso es el eje X, coincide con el eje X. Vamos a deducir la ecuación, pero cuando abre hacia sentido negativo el eje de la X. Entonces, la situación que se da es la siguiente. La ecuación, cuando se abre en sentido negativo, va a tomar la forma y cuadrado igual a menos 4px. Esta va a ser la ecuación cuando abra en ese sentido. Entonces vamos a hacer uso ahora de cómo es que se grafica. Entonces, la segunda posibilidad, cuando la parábola abre hacia la izquierda, sentido negativo en el eje de las X. Su ecuación es esta que está acá. Y cuadrado igual a menos 4px. Bien. Entonces hagamos la situación gráfica. Tenemos el eje Y. Y por acá tenemos el eje X. Entonces aquí tendríamos el eje y este es el eje X. Aquí tenemos el vértice, que es el 0, 0. Entonces la parábola abre en este sentido. Por aquí tenemos el foco, y el foco va a ser menos P, 0. Por acá tendríamos la directriz, que es esta línea. En este caso aquí estaría un punto que lo vamos a llamar P, 0. Y esta recta es X igual a P.
que se puede llamar también como x menos p igual a 0, es la directriz. Y esta vendría a ser la parábola. Entonces esta es la segunda situación que se da. Este es el foco, la distancia del foco al vértice, perdón, la distancia del foco a la directriz es p. Toda esa distancia es p. Y la misma distancia que hay del foco al vértice, que es esta, es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Entonces, esta sería la otra situación, la segunda situación, pero cuando abre en sentido negativo el eje en la x. Bien, pasaríamos ahora a la otra situación gráfica, pero cuando la parábola va a estar sobre el eje y su eje de simetría va a coincidir con el eje y. En este caso el eje de simetría acá coincide con el eje x, con este eje que está acá, que es el eje x. Bien. Bien, ahora vamos a explicar la tercera posibilidad que se da de la ecuación de una parábola cuando se abre en sentido positivo del eje de las ordenadas y. Entonces, tercera posibilidad, cuando la parábola se abre hacia arriba, sentido positivo en el eje de las ordenadas y. Y su ecuación es la siguiente: x cuadrado igual a 4py. Esta es su ecuación cuando se abre hacia arriba del eje y. Vamos entonces a ver cuál sería su situación gráfica. Entonces aquí tenemos el eje y por acá tenemos el eje x. Entonces el vértice está acá, que es el 0, 0. Entonces es una parábola que abre en este sentido. Esta es la parábola. Por aquí va a intentar el foco. El foco va a tener coordenadas 0p. Y por acá vamos a tener la directriz. La directriz ya va a ser y, no va a ser x. Entonces esta va a ser y igual a menos p. Quiere decir que y más p es igual a 0. El eje de simetría coincide con el eje y. Este es el foco, esta es la directriz y esta es la forma de la parábola. ¿Ya? Y esta es su ecuación. Miremos rápidamente cuál sería su ecuación cuando abre hacia abajo del eje y. Entonces la ecuación, la cuarta posibilidad, vamos a escribirla aquí rápidamente. Cuarta posibilidad es cuando abra en este mismo set, en vez de ser para arriba, va a ser hacia abajo. ¿Ya? Entonces tendríamos que su ecuación es x cuadrado igual a menos 4py. Esta sería su ecuación. Y la situación gráfica sería esta. Por acá tenemos y, y por acá tenemos x. El vértice está acá. Aquí estaría el vértice. 0, 0. Y la parábola tendría ese sentido. Por acá estaría el foco. El foco es 0 menos p. Y por acá estaría la directriz. Y en este caso sería y igual a p, que también se puede reescribir como y menos p igual a 0. Este es su gráfico y esta es su ecuación. ¿Ya? Pues prácticamente con esto hemos terminado las 4 posibilidades que se pueden dar cuando el vértice está en el origen. Más adelante vamos a estudiar las parábolas, pero cuando su vértice está trasladada, no está en el origen. Pero vamos a terminar el estudio cuando la parábola tiene vértice en el origen
y el foco puede estar sobre el eje Y o puede estar sobre el eje X. Pasaríamos entonces en los próximos videos a hacer ya ejemplos de esta parte. Entonces, esperando que esta parte la hayan comprendido de la definición, los elementos de la parábola, sus formas de sus ecuaciones, y nos vemos en los próximos videos cuando ya hagamos ejemplos de esta parte.